Buenos días a todos. ¿Cómo van? Espero que les esté yendo muy bien. Bien, vamos a estar en esta ocasión, nuestra tercera sesión en línea de este curso virtual. Para esta ocasión, vamos a estar siguiendo, como ya hemos venido viendo, lo que es el tercer componente formativo, complementar lo que ya vimos en los anteriores, precisamente con estos nuevos temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver las evidencias relacionadas justamente con esa parte y luego al final estaremos cerrando ya con lo que es precisamente la vista del cronograma. Vamos a poder observar cómo viene esta parte final del curso. Así que espero que puedan tener allí su atención para observar precisamente todo lo que necesitan de aquí hacia el momento en el que finalice ya este curso virtual. Vamos a ir directamente entonces, como ya sabemos, a lo que es el curso. Ya lo tengo acá en pantalla. Vamos a tener acá los detalles del curso. Cuando vayan a participar, recuerden que adicional al chat, que sé que algunos de ustedes han tenido la posibilidad de irlo usando para sus dudas, también tienen precisamente el foro de dudas e inquietudes en el curso donde pueden dejar allí las preguntas que necesiten plantear. De igual forma, siempre hago el recordatorio. Tenemos la guía de aprendizaje. Recuerden observarla. Ahorita la vamos a utilizar también porque allí aparecen los detalles sobre todo el desarrollo del curso. Aparece detallado lo que podemos hacer en cada una de las evidencias calificables. Por hoy entonces vamos a tener el componente formativo que se llama This is what I do every day. Es el que vamos a estar viendo en esta ocasión. Es aquí. Bien. Mientras van entrando los compañeros, ya voy dándole admisión. Vamos a entrar acá a lo que es ya directamente el componente formativo. Para aquellos que todavía no lo hayan explorado, tenemos tres secciones. La primera de ellas está relacionada con las preposiciones de tiempo. Ya hemos visto algunas expresiones de tiempo, no está de más complementarlos. Vamos a tener acá un vocabulario sobre lo que hacemos cada día. What do I do during the day? Y la tercera sección es sobre expresiones que podemos utilizar para hablar de lo que nos gusta y no nos gusta, lo que es likes and dislikes. Ese es el contenido para esta ocasión. Pasemos entonces ya a ver lo que son las preposiciones de tiempo. En la parte de las preposiciones de tiempo hablamos cuando, bueno, para aquellos que de pronto no tengan el concepto claro de lo que es precisamente una preposición, es básicamente una palabra que nos ayuda a indicar las características, en este caso, de cuándo ocurre una acción determinada. De esa manera nos da el contexto precisamente para indicar cuál es la situación de la acción sobre la que estoy hablando, para explicar, ya que hablamos de tiempo, cuál sería el periodo o momento en el que ocurre la acción de la que estoy hablando. Además de preposiciones de tiempo, hay preposiciones de lugar, de modo, hay distintas características, pero por ahora nos vamos a enfocar en las preposiciones de tiempo. La mayoría de ellas suelen tener un uso muy sencillo, muy parecido a lo que tenemos en español. Para algunas, pues hay equivalentes más directos, para otras no tanto. Es algo que vamos a tener allí en cuenta en esta parte.
Empezamos con tres preposiciones que son muy utilizadas para indicar precisamente las características de las acciones sobre las que estemos hablando. Acá las tenemos en pantalla, que son in, on y at. Pues bien, al hablar de ellas, nos enfocamos aquí en la parte de las frases en las que están en contexto. Voy a empezar por el de la derecha. I always leave home at 7 o'clock. En este caso nos dicen siempre salgo de casa a las 7 en punto. Ya cuando colocamos at nos va a dar el contexto precisamente del momento en el que se está haciendo la acción de salir de casa. La del medio nos dice Millie goes to the gym on Friday morning, que nos dice que ella va al gimnasio los viernes en la mañana. Nuevamente allí nos da la situación de cuando ocurre la acción. Oh, Felipe travels to Brazil in February. Felipe viaja a Brasil en febrero. Si notamos el contexto de cada una, pues nos está dando el momento en el que la acción ocurre. Pero como vemos, para aquellos que lo han observado, si no, obviamente, pues para eso está la explicación, vemos que at nos habla de una hora en particular, a las 7 en punto. Vemos que on nos habla del día en el que se hace la acción, por ejemplo, on Friday morning, el viernes de la mañana. Y nos tenemos a in, que nos habla, por ejemplo, en este caso, de un mes. De esa manera, pues funcionan estas preposiciones. At nos habla de un momento muy específico. On nos habla de algo específico y tenemos in que nos habla de cosas en general. Entonces allí vamos a tener esa explicación. Aquí nos va a decir precisamente en qué contextos, para ser un poco más precisos, utilizamos cada una de estas preposiciones. Tenemos at. At se utiliza para decir a qué hora ocurre algo, sea que digamos el tiempo con el reloj o nos referimos a algún momento que precisamente requeriría normalmente el reloj para ser medido. Por ejemplo, he leaves school at 5 in the afternoon, para decir que él sale del colegio a las 5 de la tarde. Estamos diciendo la hora. Oh, and eats her snack at 3 o'clock. And come la merienda a las 3. Puede ser, si de pronto llega el caso, que digamos el momento diciendo el nombre precisamente de la acción, la cual se mide con un reloj. Les voy a colocar el ejemplo. Aquí vamos a colocarlo aquí arriba. Si yo coloco allí and eats at snack time, yo digo and come a la hora de la merienda, por ejemplo. Es una opción. ¿A qué hora es la hora de la merienda? Bueno, ya en ese caso no nos dice, pero sabemos que es un tiempo que normalmente tiene una hora específica en el reloj. No es algo que dura días ni nada por el estilo. Entonces, utilizamos at siempre que haya cosas que se refieren a momentos del día que van medidos por el reloj. También se puede utilizar momentos del día. Digamos, supongamos que alguien estudia en la mañana. Podemos decir, he leaves school, siguiendo el primer ejemplo, at noon. Puede que diga que él sale del colegio al mediodía. Si es a las 2 en punto que termina, por ejemplo, podemos decirlo de esa manera. Una expresión adicional, además de las horas, es con la palabra night. Peter and Julie meet at night. Por ejemplo, Peter y Julie se ven en la noche. Con la palabra night, cuando es tarde en la noche, se suele utilizar at. Ya ese es otro uso allí aparte en esa
en ese caso. Como sabemos, para la palabra noche, que ya lo habíamos dicho anteriormente, hay dos palabras en inglés. Una es night, que la tenemos acá en este lado, y otra es evening, que ahorita la vamos a ver. Pero en el caso de evening se utiliza para lo que es el tiempo de la noche, desde que uno, bueno, desde que anochece hasta que uno ya se va a dormir. Mientras que night suele utilizarse para hablar de tarde en la noche, ya el momento en el que usualmente la gente está pues acostándose, va a dormir. Entonces pasamos aquí en el medio a on. On lo podemos utilizar con todo lo que esté relacionado con los días, sea que nombremos el día o una indicación que nos dé precisamente en esa parte. Por ejemplo, Pablo is free on Saturdays. Si Pablo está libre los sábados, y esto es algo que se repetirá en ese día cada semana. Por lo tanto, estamos haciendo una referencia exacta al día. Monique will arrive from Paris on Sunday. Si Monique llegará de París el domingo, bueno, ahí está la idea. Nos da la indicación del día exacto. Paola dances very much on her birthday. Paola baila mucho en su cumpleaños. Sí, sí es normal que cada vez que llegue el día de cumpleaños lo haga, pues allí queda la referencia. Cuando es su cumpleaños, no lo dice, pero si tenemos la fecha también lo podemos decir. Vamos a colocar el ejemplo que salía aquí mismo. Monique will arrive on June 15th. Por colocar un ejemplo. Monique will arrive on June 15th. Si ella llegará el 15 de junio. Allí estoy colocando una fecha, la cual se refiere a un día en específico. Todo lo que tenga que ver con day, precisamente, va a utilizar on, ¿sí? Cuando se utiliza de esa manera. Sea para el día, sea para un momento del día, también lo podemos utilizar. Y en general ya utilizamos in cuando vamos a hablar de otros tipos de periodos más largos. Por ejemplo, momentos del día, acciones que se repiten, que no vamos a mencionar solo un día en específico, sino en general. Entonces ya lo colocamos de esta manera. Por ejemplo, Joan loves to play in the evening. A Joan le encanta jugar por la noche o en la noche. Bueno, ya ahí tiene un momento. Luisa eats hot dog in the morning. Luisa come perro caliente en la mañana. Bueno, no es lo más saludable, pero es. The Second World War ended in 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Y ahí estamos hablando de un año. Entonces, cuando hablamos de meses, años, siglos, cosas más largas, o cuando hablamos ya de momentos del día, en general, para acciones que se repiten, solemos utilizar in. Como vimos en el ejemplo de más arriba, utilizaríamos on si es un día en específico. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, siguiendo el mismo ejemplo que colocábamos ahorita, Joan loves to play on Friday evening. Colocar el ejemplo acá a este lado. Si digo, Joan loves to play on Friday evening. Si a Joan le gusta jugar los viernes por la noche, y ahí estoy hablando de un día en específico, entonces ya lo más común en ese caso será on. ¿Ok? Porque se refiere a un día en particular o una parte de ese día en particular. Mientras que de resto utilizaremos in en general para esa clase de expresiones. Bueno, además de estas expresiones, tenemos otras que podemos utilizar para mencionar tiempos. Eh, en esta parte, pues voy a tratar de mirar aquellas que tienen una equivalencia más directa, pero como siempre, lo más práctico es comprender en inglés cuál es el uso de la preposición en su contexto. Cada una de estas frases va a tener algunos ejemplos. Si se dan cuenta, también aparece aquí
el parlantico que tenemos en esa parte para que ustedes allí puedan escuchar los modelos de frases que vemos, puedan escuchar la pronunciación de las preposiciones y el resto del vocabulario que vamos a usar. También aparecen ejemplos de preguntas que pueden hacer en ese caso, siguiendo, como ya vimos, el modelo de frase. Ya vimos, recuerden, las preguntas en presente se utilizan con do o con does si estamos hablando de una tercera persona. Esto sigue ese modelo de frase. Bien, tenemos acá entonces la primera preposición que es by. By se utiliza para indicar en esta parte el límite o el momento máximo en el que ocurrirá una acción. Si digo, oh, I have to arrive by midnight, debo llegar para medianoche. Cuando utilizamos by midnight significa que debo llegar a medianoche, puedo llegar antes de medianoche, pero en lo posible no debo llegar después de medianoche. Es lo que nos están diciendo en ese caso. Miremos el que está acá del lado opuesto. You must finish the task by Monday. Debes terminar la tarea para el lunes. ¿Significa eso que esperaré al lunes para terminarla? Bueno, algunos esperan hasta el último día para todo, pero significa que puedo hacerla el lunes, puedo hacerla antes, puedo hacerla por partes durante varios días, pero definitivamente el lunes debe estar lista. Puedo terminarla antes, puedo terminar ese día, pero no después de ese día. Es para esa fecha. Ese es el límite que nos dan en ese caso. Tenemos until, que sería el equivalente a hasta en español. Oh, Bill works until 5 p.m. Bill trabaja hasta las 5 de la tarde. Significa que está trabajando todo el tiempo y a las 5 de la tarde dejará de trabajar. Esperemos que en su oficina no le asignen más cosas, pero eso nos da la idea en esa parte. Oh, Joe and Mary lived together until last month. Joe y Mary vivieron juntos hasta el mes pasado. Ya cuando llegó el mes pasado, bueno, dejaron de vivir juntos, no sabemos por qué, pero nos está indicando esa situación en la que nos indica hasta qué momento ocurrió. Bien, la diferencia en este caso con by es que sí o sí vamos a llegar hasta ese punto definitivo en esa parte, es lo que tenemos allí indicado. Utilizamos since para decir en este caso al contrario, desde qué momento se está haciendo algo. Oh, children have been waiting for you since the morning. Los niños han estado esperando por ti desde la mañana. O sea, desde allá hasta este momento no sabemos cuál es el de ahora, no sabemos cuánto tiempo ha pasado. A diferencia de until, no nos dice cuándo termina, sino desde cuándo comenzó. Tenemos for, en el caso de for, nos va a indicar la duración, la cantidad de tiempo que pasó haciendo una acción. En este caso, no nos va a referir cuándo empieza ni cuándo termina, a diferencia de las anteriores. Oh, he drove the car 4 or 5 hours. Él manejó su carro por 5 horas. ¿Cuándo empezó? No lo sabemos. ¿Hasta qué momento manejó? Pues hasta que se dieron las 5 horas aproximadamente. ¿A qué momento terminó? No nos dice. Simplemente en este caso nos está diciendo la duración del tiempo en el que manejó el carro. Oh, the baby slept only for 30 minutes. El bebé durmió solamente por 30 minutos. En ese caso, pues nuevamente, no sabemos de qué momento a qué momento, si de pronto se acaba de despertar o tiene mucho tiempo despierto, no nos especifica. Pero el tiempo que durmió, la duración de ese momento es 30 minutos. Acá tenemos before, que significa antes.
Igual que en español, oh, James reads the magazine before breakfast. Si James lee la revista antes del desayuno, tenemos la referencia que es el desayuno y luego nos indica algo que ocurre antes de eso. After, que significa después. Estos dos son allí complementarios. Janet calls him after finishing work. Y Janet lo llama después de terminar el trabajo. Ya que estamos con esta frase, recuerden que con las preposiciones que estamos viendo, si ustedes necesitan utilizar una acción para tener la referencia, este verbo que vaya después de la preposición, ojo, el que va después, debe tener la terminación ing. Por eso es que aparece finishing en este caso, aunque en español solo dice terminar en su forma básica. Es una cuestión en inglés cuando utilizamos un verbo, pero no para indicar la acción de la frase, sino para dar contexto. Para diferenciarlo suele ir con la terminación ing. Sea que vaya, por ejemplo, como sujeto de la frase, o sea que vaya después de la preposición. Esto más adelante lo van a ver de manera directa con explicación, pero para aquellos que de pronto ya tienen un poquito más de conocimiento, no está de más que detallen esta parte. Cuando vayan a hablar de acciones o cuestiones que hacen en algún momento del día, pueden utilizar ese ejemplo para el contexto. No se utiliza para el verbo principal, que en este caso sería call, no, en ese caso no hay que cambiarle nada. Y la última que tenemos acá es during, precisamente equivalente a durante, se refiere a una acción que ocurrió dentro de un periodo de tiempo en específico. A diferencia de for, no significa que ocurrió todo el tiempo, pero sí en una parte que coincide con la referencia de tiempo que estoy dando. Por ejemplo, Carol lived in that house during her childhood. Ella vivió en esa casa durante su niñez. Puede que toda la niñez, puede que parte de la niñez, no nos especifica, pero en algún punto dentro de su niñez vivió en esta casa. Y ahí nos da algo de pronto que no es tan preciso, pero solo nos interesa dar contexto. Bien, para esta sección tenemos una actividad didáctica que ustedes pueden observar, en la cual vamos a tener aquí algunas frases que ustedes pueden completar. Traten de mirar qué preposición sería la más adecuada. Por ejemplo, recuerden con in, on y at. ¿Será que nos refiere a horas en específico, días o será otro tipo de expresión? Y así van a ir encontrando con todo el vocabulario que hemos visto. Tengan en cuenta que siempre hago la advertencia que cuando utilicemos estas actividades didácticas no van a afectar su calificación, así que háganlas a conciencia directamente. Prueben cómo está su conocimiento y allí van probando precisamente cómo les está yendo hasta ahora. Entramos entonces en la segunda sección, que es la de What do I do during the day? Aquí vamos a ver actividades que se repiten, parte de lo rutinario, de lo cotidiano, de lo que hacemos día a día o que se repite en algún momento de la semana, todo eso. Todos tenemos acciones que normalmente repetimos: despertarnos, comer, dormir, trabajar, estudiar. Depende de lo que cada uno tenga presente. Vale decir que hay situaciones en las que hacemos cosas que pueden ocurrir en un momento específico y otras que de pronto tienen un tiempo más general y suelen repetirse más de una vez. Acá tenemos el ejemplo. Oh, I brush my hair every day. Yo me cepillo el cabello todos los días. O por ejemplo, esta que está aquí a la derecha. Peter goes to the park in the afternoon. Pedro va al parque en la tarde. Puede que no todas las tardes, pero
Supongo que la mayor parte de veces lo hacen. En comparación tenemos in the morning, aquí la que está en el medio. I'm going to work in the garden. En la mañana voy a trabajar en el jardín. Si nos damos cuenta, las dos frases que están a los lados utilizan el presente simple, como ya lo vimos, y se refieren a acciones que se repiten. Mientras que la del medio utiliza el presente continuo, todavía no lo hemos visto, pero es para que ustedes tengan la referencia. Habla de algo que solamente se va a hacer una vez. Puede que se haga varias veces, pero en este caso específico solo nos está hablando de una ocasión. Va a trabajar en el jardín en la mañana, esa en específico. ¿Ok? Entonces utilizamos el presente simple para todos esos casos en los que hay acciones que se repiten. Si la quisiera poner en presente simple, podría decir, I go to work in the garden in the morning. Para decir, yo voy a trabajar al jardín en la mañana. Ya con el solo hecho de colocar ese ejemplo en presente simple, nos está dando la idea de algo que normalmente cuando llega en la mañana, la persona cada mañana va, revisa su jardín, atiende sus plantas. Ya es diferente. Entonces, como para hacer la comparación. Como estamos hablando ya de actividades rutinarias que se repiten, vamos a mirar algunos verbos que pueden utilizarse para hablar de su rutina personal. Probablemente haya más que ellos, pero como para que tengan una idea de muchas acciones que son entre las más comunes que la gente hace. Tenemos, bueno, antes de ver los verbos, recuerden, como ya explicamos en la sesión pasada, los verbos los tenemos con la expresión to al principio, porque en este caso estamos hablando de los verbos en su forma básica. Así como los de abajo terminan en ar, ir, bueno, asimismo es el equivalente al to en esa parte. Por ejemplo, tenemos get up, que es levantarse. Muchos lo hacen en las mañanas. También podemos colocar wake up si es despertarse. Voy a colocar aquí la notica. Tenemos brush, que es cepillar. Ahí normalmente uno dice que se cepilla. I brush my teeth. I brush my hair, por ejemplo. Tenemos get a bath o take a bath, también es posible. O take a shower. Vamos a anotarlo por acá para que tengan la referencia al momento de decirlo. Es una opción. Get a bath significaría como tomar un baño. Take a shower sería más como tomar la ducha. Ya ustedes mirarán qué expresión les coincide más. Tenemos wash, que es lavar, sea lavar las manos, los platos, etcétera. Get dressed. Get dressed lo podemos utilizar para referirnos a vestirse, cambiarse, arreglarse. Si quieren una alternativa, pueden utilizar get ready, que sería alistarse, como para tener ahí un poquito de detalle en esa parte. Come, have breakfast, tengan muy en cuenta esta parte del vocabulario. En inglés no hay un verbo desayunar, almorzar, cenar, sino que utilizamos have, take, pueden utilizar eat, hay otros verbos allí en esa opción que nos dan la idea precisamente en esa parte para utilizar el verbo. Entonces podemos utilizar have breakfast o podemos utilizar, si se necesita, take breakfast. Indicamos la comida. Entonces aquí vamos a ver lo de las comidas del día para complementar esa parte. Tenemos shave, que es afeitarse. Make the bed, para hacer, tender la cama. Go to work,
para ir a trabajar. Con go podemos utilizar muchas opciones. We go to study, depende a dónde tengan que ir. Take the bus para aquellos que les toca tomar el bus, también. Si tienen más dinero, take a taxi. Aquí también pueden incluir el nombre, por ejemplo, take a Transmilenio, ¿por qué no? Según lo que aplique a su caso. Tenemos el verbo garden, como verbo es cuidar las plantas. Aquellos que tengan planta lo harán. Take photos, a quienes les gusta tomar fotos. También hoy en día se utiliza take selfies, también es posible para aquellos que de pronto prefieren tomar fotos personales. Y como para que quede referenciado. Tenemos acá drive a car, manejar su auto. Have lunch, cuando hablamos de almorzar, ya hablando de la comida del mediodía. Tenemos cook, que es cocinar, para en vez de comer, referirnos a lo que cocinamos. Tenemos listen to music, en este caso, listen va acompañado después de el verbo con la preposición to. Es algo común para este caso que el verbo listen siempre lleve la palabra to después. Entonces, I listen to music, yo escucho música. Read a book, leer un libro. Write, que es escribir. Have dinner, que sería cenar. Ya ahí vimos las tres comidas del día: breakfast, lunch, dinner. Y go to bed, ir a la cama. Allí vemos ya entonces algunas acciones de las que la gente comúnmente hace. Aquí vamos a tener algunos ejemplos en la parte inferior donde vamos a poder practicar algunas frases con algunos verbos adicionales sobre rutinas. Vamos a verlos como para que ustedes tengan la claridad de todo el vocabulario que se va viendo. Oh, Lucas gets up at 6 o'clock every day. Él se levanta a las 6 en punto. Jerry brushes his teeth when he gets up. Jerry se cepilla sus dientes cuando se levanta. Como le decía con brush, uno debe especificar qué se cepilla, los dientes, el cabello, qué será. Teresa washes her clothes on Fridays. Ella lava su ropa. Felipe shaves in the morning. Se afeita por las mañanas. Paula eats her breakfast at 8 in the morning. Ella toma su desayuno o desayuna a las 8 de la mañana. Ya ustedes dirán precisamente cualquiera de la traducción que sea, pero en español sea que digan toma el desayuno o simplemente desayuna, ambas son válidas en este caso. Sylvia has lunch at 12 o'clock. Ella almuerza a las 12 en punto. Javier takes his snack at 3 in the afternoon. Javier merienda o toma la merienda a las 3 de la tarde. Similar a lo que vimos con el desayuno, almuerzo y cena, no hay un verbo merendar como tal en inglés, así que a tener en cuenta. Sino que simplemente agregamos take o have según como venga el caso. My aunt drinks her tea at 5 in the afternoon. Ella toma su té o bebe su té, ya ustedes dirán cuál verbo coincide más, a las 5 de la tarde. Miguel goes to French classes at 4 in the afternoon. Él va a clases de francés a las 4 de la tarde. Ya allí, de manera parecida a lo que habíamos visto, con go podemos ir con muchas opciones para decir a dónde vamos. Diana washes her hair on weekends. Ella lava su cabello los fines de semana. Her mom combs her hair every day. Su mamá peina su cabello todos los días. Ahí utilizamos comb para peinar. Ya habíamos visto brush, que es cepillar para aquellos que hacen la diferencia entre ambos. Mario pays off his credit card every month. Él paga su tarjeta de crédito cada mes. Bueno, pagar es una de las cosas que hay que hacer. Olivia washes the dishes after lunch. Ella lava los platos
después del almuerzo. Entonces ya allí tenemos otras frases que ustedes pueden practicar, que hacen parte del vocabulario que venimos viendo. Para esta parte también tenemos aquí, además de todo, una explicación donde si ustedes lo desean para practicar con las frases que vienen viendo, pueden utilizar este enlace para el Voice Recorder, donde ustedes pueden grabar su voz, escucharse, tener la referencia, si así lo desean, para que de esa manera puedan precisamente tener una referencia a lo que vienen escuchando. Entonces recuerden que estas acciones que estamos viendo van mencionadas usualmente en tiempo presente, ya que estamos hablando de actividades rutinarias, cotidianas, cosas que se hacen cada día o cada semana o que se hacen de lunes a viernes. Bueno, con tal de que sean acciones que tienen una frecuencia y se repiten, las vamos a utilizar en presente simple. Algunos tienen la tendencia a veces a cambiar a presente continuo, demás, otros ejemplos que ya conocen, pero para estos casos lo común es utilizar el presente simple en esta ocasión. Cuando tenemos tiempo libre. Cuando hablamos de pasatiempos, de cosas que podemos realizar en nuestros momentos de ocio, ya estamos hablando de no necesariamente responsabilidades ni cosas que debemos hacer sí o sí como compromiso, sino que hablamos de actividades para relajarnos, para recrearnos, todo lo que utilicemos para el tiempo libre. En este caso nos referimos a la palabra hobby, que también la utilizamos en español en algunas ocasiones para referirnos a este tipo de actividades. En plural la vamos a escribir hobbies, así con esa terminación. Es común cuando hacemos esos cambios en plural, con palabras que terminan en consonante Y, cambian esa Y a I latina, termina de esa forma. De manera parecida lo vimos con los verbos en presente simple, si lo recuerdan. Allí aparece ese uso similar. Es una cuestión de cómo suena o cómo se ven mejor las palabras para quienes hablan inglés en ese caso. Entonces aquí vamos a complementar el vocabulario que veníamos viendo con precisamente estas ideas. Entonces, para esta parte tenemos acá, por ejemplo, Charles goes to the movies on weekends. Entonces, ahí nos referimos que Carlos va a cine los fines de semana. En esta parte, normalmente cuando hablamos de cine, existe la palabra cinema y demás, pero cuando hablamos específicamente de ir a cine, la expresión que comúnmente se usa es go to the movies, ir a la película. Entonces, bueno, no suena muy lógico en español. Yo voy a las películas, pero es lo que se usa en inglés. Entonces, para que lo tengamos presente al momento de aplicar el vocabulario. Oh, your mom makes cookies in the afternoon. Si tu mamá hace galletas en las tardes, utilizamos make para aquellas cosas en las que hay que preparar. Para esos casos, si ustedes son más de realizar cosas horneadas, pueden utilizar la expresión bake cookies. Vamos a colocar por acá para que tengan allí un complemento. Bake sería hornear si queremos ser más específicos. Ya vimos cook, que es cocinar, aunque no aplicaría para las galletas. Make en general es hacer, a referirnos al proceso de preparar cualquier cosa. Marlene draws in the studio. Ella dibuja en el estudio. John plays video games. Si juegan juegos de video, hoy en día eso es bastante común. Richard reads a storybook. Él lee un libro de cuentos. También es una opción válida para ese caso. Tenemos Sam goes to the beach on Sundays.
Sam va a la playa los domingos, hablando nuevamente de a dónde ir. Susanna swims in the pool. Bueno, ya esta no fue a la playa, pero sí en la piscina utilizamos swim para hablar de nadar. Lucy paints with watercolors para decir que pinta precisamente con acuarelas. Liz knits hat for her baby para aquellas personas que tejen, ya que es el ejemplo que estamos viendo, es una actividad que realizan para aprovechar el tiempo libre. Algunos lo tienen obviamente como trabajo, como fuente de ingresos, pero bueno, también puede ser un hobby. Es una cuestión de gustos. Pablo plays chess with his friends. Pablo juega ajedrez con sus amigos. Como vimos ya en su momento, el verbo play se refiere a jugar. Puede utilizarse también como tocar cuando se refiere a instrumentos musicales. Celine reads fashion magazines. Ella lee revistas de moda. Oh, Christine does crossword puzzles in her bedroom. Hace crucigramas en su dormitorio. Hoy en día, pues, lo hacemos más de forma digital, pero algunos todavía son muy fans de los crucigramas en papel. Aquí, como veíamos ahorita, les decía, play puede utilizarse para instrumentos musicales. Amadeus plays the piano every night. Si Amadeus toca el piano todas las noches. En ese caso, tocar en el sentido de interpretar, obviamente, en el instrumento, música y demás, bueno, utilizamos también el verbo play para hacer sonar algo. Por eso es que el botón al que le damos cuando queremos que suene la música es el botón play. De ahí viene esa parte. Servando watches the birds in the countryside, mirar las aves. Hay personas que realizan esta actividad no solo en el sentido de verlas pasar, sino que van a lugares abiertos, observan qué especies de aves hay, ya las conocen, las saben identificar. Bueno, es una actividad también que se puede hacer como pasatiempo. You play soccer in the backyard. Si juegan fútbol en el patio, ya para esta parte, para recordar un poquito el vocabulario, vamos a encontrar soccer y vamos a encontrar fútbol en esta parte. Voy a colocar acá arriba la referencia, pensando precisamente hablando de eso, que el mundial ya inicia el día de hoy en inglés americano, cuando hablamos de Estados Unidos, Norteamérica, los países que tengan influencia por ellos, tienen el deporte llamado fútbol, que es lo que nosotros llamamos fútbol americano. Entonces, al haber ya ese nombre para el deporte, lo que nosotros conocemos como fútbol, ellos le dicen soccer. Es la diferencia que tienen como para referenciar. El resto de países que de pronto no tienen esa influencia norteamericana suelen utilizar fútbol para referirse al deporte que nosotros practicamos comúnmente, como para tener allí la diferencia en esa parte. Michelle rides a bike in the afternoon. Ella maneja bicicleta por las tardes. A diferencia de drive, que lo vimos ahorita al hablar de autos y demás, utilizamos ride con aquellas cosas que son abiertas. En este caso, bicicleta puede aplicar a motos, animales como caballos y demás, también va a aplicar ride. Melanie plays with her dolls in the afternoon. Ella juega con sus muñecas. Leah listens to music, también escucha música. Felix watches TV every night, ver televisión. Si de pronto no directamente televisión, sino una aplicación, también lo podemos hacer. Oh, he watches Netflix, ¿por qué no? Allí tenemos una variedad de vocabulario que podemos aplicar cuando lo necesitemos. Obviamente sé que hay muchas otras actividades que se pueden hacer aparte de estas. La idea es aquí como cubrir en general lo más común. Bueno, para la siguiente sección que vamos a tener acá, va a ser sobre
Ya que tuvimos precisamente expresiones de tiempo, vamos a ver lo de las horas del día. No es un tema muy complejo, esto es bastante breve, simplemente es para que ustedes tengan claro cómo pueden hablar de las distintas horas en las que hacen las actividades. Vamos a verlo, por ejemplo, con el espacio entre las 7 y las 8. Cuando son las 7 en punto, decimos it's 7 o'clock. O'clock se refiere a en punto para esa parte. Cuando damos las horas, podemos decir in the morning, in the evening, at night, según la expresión que nos quede mejor, para especificar si es de la mañana, de la tarde, de la noche, según cómo aplique. A las 5 podemos decir it's 7:05 o podemos decir it's 5 after 7. Hoy en día ya no se usa mucho eso de pasadas las horas, pero bueno, aquí lo vemos en inglés. It's 5 after 7, 5 después de las 7. Lo más común ya hoy en día es dar la referencia hora y minuto, pero todavía hay gente que utiliza la alternativa. Podemos decir it's 10 after 7 para decir 10 después de las 7 o simplemente 7:10. A las y 15 todavía utilizamos la expresión cuarto, ya que es un cuarto de hora. It's a quarter after 7, también lo hay en inglés para decir un cuarto o 7:15. Si hablamos de las y 30, pues decimos it's 7:30 para decir las y media después de las 7 o simplemente 7:30. Esto más que nada es para que ustedes identifiquen el vocabulario, no vayan a tener dificultad en esa parte. Cuando hablamos después de las y 30, podemos utilizar, bueno, por ejemplo, en las y 35, it's 7:35 si son las 7:35 o it's 25 to 8, si ya 25 para las 8. Si ya va a ser, por ejemplo, las y 45, podemos decir it's 7:45 o it's a quarter to 8. Es un cuarto para las 8, ya cuando va a llegar en esa parte. Y cuando ya, por ejemplo, son las y 55, podemos decir it's 5 to 8, ya son 5 para las 8. Y obviamente a las 8 ya diremos it's 8 o'clock para repetir allí este tipo de horas. Son expresiones que se pueden utilizar comúnmente y normalmente cuando vayan a preguntar la hora podemos preguntar diciendo what time is it? Como verán, tanto la pregunta que tengo aquí marcada como las distintas expresiones que hemos usado para dar la hora utilizan la palabra it. En inglés, recuerden que les dije, todas las frases deben tener un sujeto, todas las frases indican quién realiza la acción o qué realiza la acción. Pero cuando preguntamos qué hora es y decimos son las 8, no hay un objeto o una persona que podamos decir que realiza la acción de ser las 8. No existe tal cosa. Entonces, para esos casos se utiliza it para aquellos tipos de frases en los que en español no parece haber un sujeto, como para que tengan en cuenta, pero no van a decir simplemente is 8 para decir son las 8. No, it is 8. Tiene que haber siempre un sujeto y pues para esa frase solamente se utilizará it, con tal de que cumpla con algo que es parte de las reglas de lo que utiliza el idioma inglés. De manera parecida a lo que ya hemos visto, esta sección tiene también una actividad didáctica. Esta específicamente nos va a hablar de actividades y de momentos del día. En esta parte vamos a colocar primero cuál es la hora en la que ocurre la actividad que está haciendo esta personita que está aquí y luego escribir qué actividad está haciendo. Allí aplicamos un poquito el vocabulario de lo que venimos viendo. Vamos a hacerlo con cada una de las que nos aparezcan y practicamos allí el vocabulario que necesitamos en esa parte. Pasemos a la tercera sección. Esta va a hablar sobre likes and dislikes, para hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Acá tenemos más que nada un vocabulario que podemos tener como referencia para referirnos justamente a esa parte. Hay distintos tipos de expresiones. Por ahora vamos a ver solo ciertos verbos
que nos pueden ayudar en esa parte. Para este caso tenemos un ejemplo que aplica aquí con un diálogo. Les invito a que lo escuchen cuando estén practicando para que puedan ver las distintas expresiones que utilizan ambos personajes y las puedan aplicar allí en su contexto. En general, vamos a tener acá algunos verbos que nos indican la preferencia, hablando de lo que nos gusta y lo que no nos gusta en ese caso. Bueno, para la parte de lo que nos gusta podemos utilizar primeramente pues el más común, el verbo like, que es el verbo gustar. Con el verbo like pasa algo, o bueno, más bien pasa con el idioma español, pero como para que tengamos la idea. Si yo digo yo como chocolate, yo digo I eat chocolate. Pero si yo digo el chocolate me gusta, entonces hay gente que trata como de traducir muy literalmente. ¿Cómo diré esa frase? Bueno, entonces hay que tener en cuenta allí ese ejemplo. Vamos a anotar, lo coloqué porque es muy parecido a uno de los ejemplos que vamos a ver acá en estas frases que tenemos allí. Yo digo, I eat chocolate, yo como chocolate, sujeto, yo que soy quien está comiendo, el verbo eat que es comer y chocolate que sería el complemento, chocolate. Pero si yo digo, me gusta el chocolate, profe, pero ¿cómo digo ese me? ¿Cómo digo a mí me gusta? Bueno, para esta parte, con los verbos que utilizamos de preferencias, vamos a utilizar el mismo estilo, sujeto, verbo y complemento que ya aprendimos. ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Cuál es la acción? Gustar. ¿Y qué es lo que me gusta? El chocolate. Entonces simplemente diré I like chocolate. No tengo que pensar en to me o cómo diré esa parte que a mí, bueno, no, nada de eso. No se preocupen. Utilicen los mismos pronombres que ya estudiamos, el verbo like o el equivalente que vayan a utilizar y luego el complemento. Va a ir siempre de la misma forma. Así que aquí no hay que darse mala vida ni complicaciones pensando en que haya algo nuevo. No, no, no. Es lo mismo. En español sí es diferente porque hay que pensar a ti te gusta. No dices tú gusta, nada de eso. El inglés es más sencillo en esa parte. Entonces, además del verbo like, que ya lo tenemos aquí, vamos a ver otros acá. Vamos a tener el verbo love. Love significa amar. En este contexto, love se refiere a cosas que nos encantan, nos fascinan, nos gustan mucho. Entonces, si yo digo, oh, I love my pet, yo amo a mi mascota. Pero también puedo decir, oh, you love chocolates. Tú amas los chocolates o a ti te encantan los chocolates. Es la equivalencia en esa parte. Tenemos enjoy, que es disfrutar. Oh, we enjoy that music. Nosotros disfrutamos esa música. Ya para referirse a cosas en las que precisamente solamente hacemos la acción de disfrutar lo que ocurre. Tenemos adore, no es tan común, pero como para tener ahí una referencia para hablar de algo que uno adora. Oh, you adore your car. Tú adoras tu auto. Bueno, es cuestión de gustos en cada persona. Para hablar de lo que nos gusta. En la derecha tenemos lo que no nos gusta para hablar de esas cosas. Además de que podemos, claro, usar el verbo like de manera negativa, también tenemos en inglés específicamente un verbo que es el verbo dislike. En este caso, oh, I dislike your pet. Uy, no me gusta tu mascota. No es un verbo que comúnmente se use de forma negativa, ya que él de por sí es negativo, simplemente. Hace la equivalencia en esa parte. Dislike es que no le gusta. Tenemos hate, que es odiar, suena un poquito fuerte, pero no es grave. En esta parte, cuando hablamos de gustos y preferencias, es para decir algo que definitivamente nos desagrada. Oh, I hate junk food. Yo odio la comida chatarra. Bueno, a algunos les pasa, buscan opciones más saludables, pero definitivamente no es que no le guste, es que la detesta del todo. Bueno,
Ahí está. Hablando de eso, tenemos abhor, que es aborrecer, como para hablar de expresiones como esta. Oh, I abhor Arab food. Aborrezco la comida árabe. Vaya, bastante fuerte, pero puede pasar. Y tenemos detest, que es allí sí la traducción directa de detestar. Oh, I detest dirty shoes. Detesto los zapatos sucios. Bueno, allí distintas expresiones que podemos utilizar para ese caso. Adicional a esto, vamos a tener un video en el que ustedes pueden observar el vocabulario sobre cómo utilizar el verbo like al hablar de las acciones que nos gusta hacer, también van a estar en este caso. Básicamente con el verbo like vamos a tener dos opciones. Podemos utilizarla con el verbo en su forma básica, to, y tenemos también con la terminación ing. Vamos a mirar este ejemplo aquí. Ustedes pues ya mirarán el video de forma más detallada cuando ustedes estén estudiando el componente formativo. Si digo, a ellos les gusta ir al mercado, bueno, they like to go to the market. A ellos les gusta ir. Como es el verbo ir, no estoy diciendo voy, vas, no, 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 solo es su forma básica. Entonces, en ese caso diremos, they like to go. El verbo debe llevar el to para esa parte. Una alternativa es utilizar, en vez del to, utilizar el verbo con la terminación ing. They like going to the market, para decir que a ellos les gusta ir. Entonces, en ese caso, utilizamos going para esa parte al referirnos a esta expresión. Los dos significan lo mismo, se usan de forma equivalente, solo que en ese caso ya dependerá obviamente del uso, pero en muchos de estos verbos que vimos que hablan sobre preferencias, es más común utilizarlas con ing. Así que a aplicar allí en esa parte. Bueno, esta sección cierra también con una actividad didáctica en la cual ustedes van a poder ver emojis, que es lo que utilizamos hoy en día. Para esta parte van a tener distintas frases. Ustedes solo deben seleccionar entre las frases que allí aparecen para decir cuál aplicaría. Si es algo que indica que le gusta, que no le gusta, según el emoji que nos está dando la referencia en esa parte. Eso para hablar precisamente de lo que es el componente formativo. Cuando ya hayamos estudiado este componente, recuerden que vamos a realizar un par de evidencias que son la presentación de rutina diaria y la presentación en video. Estas dos son las dos últimas evidencias calificables del curso. Son necesarias para que ustedes tengan la opción de aprobar. Aquí en la guía les va a aparecer una explicación sobre cómo las pueden realizar. Para la presentación de rutinas diarias, básicamente ustedes van a hablar de actividades que realizan todos los días. Aquí en la guía van a encontrar algunos ejemplos de esas acciones que normalmente se pueden hacer. Y ahorita estábamos viendo el vocabulario. Lo que van a hacer es realizar una presentación con frases o con párrafos, si lo desean, donde expliquen qué actividades realizan a diario. Pueden enviarla, sea que ustedes realicen el documento en PowerPoint, por ejemplo, o un PDF, o lo realizan en línea, Canva, emails, tantas opciones que hay, un Prezi, y comparten el enlace también puede ser en ese caso. Básicamente van a hablar de lo que realizan día tras día. También pueden tomar un espacio para hablar de las actividades que hacen, por ejemplo, el fin de semana, que a veces hacemos cosas diferentes y allí practican esa parte. Aquí ya ven que la guía les da toda la explicación sobre cómo lo pueden hacer.
Para el caso de la presentación en video, pueden utilizar, sea en video o si no pueden grabar el video en audio, pueden escoger a un miembro de su familia, a un amigo o si definitivamente no quieren presentar a alguien conocido, pueden seleccionar a alguien famoso también. ¿Por qué no? Aquí lo que importa es que ustedes puedan practicar sus habilidades de expresión. En todo caso, para la persona que elijan, deben realizar una grabación en la cual de forma oral ustedes van a presentar a esa persona. De esa forma, hablar sobre su edad, su nacionalidad, dónde vive, qué actividades realiza y a partir de allí, pues mirar qué otro vocabulario ustedes manejan y quieran utilizar para presentar a esa persona de la que van a hablar. Nuevamente, pueden enviar el video o un audio, o si saben hacerlo, un PowerPoint donde agreguen el video y ayudas visuales también. O si lo graban en línea, nuevamente un Prezi, un Canva, mandan el enlace. Recuerden que puedan mirar si es en el caso de herramientas en líneas, el enlace que es para compartir. No vaya a estar marcado como privado. Si lo suben a YouTube, lo mismo, que sea un enlace público. No se preocupen, el enlace aquí no se le comparte a nadie. Pero a veces en privado o en oculto no puede ver uno después ese video y resulta más complicado. La idea es que ustedes puedan asegurar su calificación. Aquí les van a dar sugerencias de herramientas que pueden utilizar para grabar su pantalla. Si ya tienen instalado Zoom, pues pueden crear un Zoom que les grabe la pantalla. Tienen la opción, de hecho eso hago yo con estas clases. Y allí les va a grabar su voz presentando, pueden mostrar la presentación y luego lo envían. Si utilizan Microsoft Teams en lugar de Zoom, también les va a servir para el mismo propósito. Si no pueden subir el video directamente a la plataforma, como les decía, lo pueden subir a YouTube. También hay alternativas como Vimeo o Dailymotion, donde pueden subir videos y compartir el enlace. Yo estoy muy pendiente a mirar el enlace que envíen en esa parte. Bueno, entonces, ya que hemos visto esto, voy a tomar unos minutos para detallar lo que tenemos de aquí hacia adelante en el curso. Para esta parte, como vimos, primero que todo, tengan en cuenta que deben realizar las 4 evidencias de manera satisfactoria para que ustedes tengan opción de aprobar. El test, que lo vimos con el primer componente formativo, el foro Let's Meet, que sea en este foro, no en el foro social, no en otro lado, en este foro. Y las dos que vimos hoy, la presentación sobre rutinas diarias y la presentación en video. Por cierto, recuerden, para que lo vean un poquito, cuando vayan a hacer estas dos últimas, simplemente hacen clic en el título, le dan al botón de agregar entrega. Aquí pueden dejar un comentario si lo desean y aquí en archivos enviados pueden agregar, adjuntar el archivo o los archivos si necesitan mandar más de uno para que ustedes hagan llegar la evidencia en esta parte. Luego le dan guardar para que quede enviado. Que a algunos a veces se les pasa esa parte, pero ahí están los pasos que vamos a tener. Como ya estamos viendo esta parte, recuerden, en el cronograma mencionábamos que esta tercera actividad de aprendizaje va hasta el día 18 de junio. Es la fecha límite que tenemos. Si alguno por algún motivo necesita un poco más de tiempo, si lo comenta con suficiente anticipación, puedo tratar de habilitarle la actividad para que envíe después de esa fecha, no hay problema, pero sí hay que tener en cuenta para no correr esta fecha que tenemos allí. 18 de junio es la finalización de la tercera actividad de aprendizaje. Ya a partir de allí, yo reviso qué evidencias fueron mandadas a último momento o que quedaron allí pendientes de revisar para darle comentario a todos y así todos queden evaluados. Toda evidencia que quede mandada a tiempo o que me avisen con tiempo si la van a enviar un poco después, de cuando ya esté subida a la plataforma, esa va a ser también calificada. Así que no se preocupen por esa parte. Ya entre el día 19 y el día 22 yo voy evaluando todo lo que queda pendiente y ya ese día 22
estoy subiendo ya en los anuncios el listado sobre quienes aprueban el curso. Ese mismo día les llega un correo que es automático de parte de Sena Sofía Plus, indicando si aprobaron, si no aprobaron el curso. También les voy a estar enviando en estos días un correo con indicaciones para que ustedes puedan hacer la preinscripción al segundo nivel y pues de esta manera sigan también su aprendizaje. Recuerden que si van a la parte de calificaciones, las evidencias les van a aparecer con una A si la aprobaron, con una D si no la aprobaron. Si por algún motivo no aprobaron la evidencia, pueden leer los comentarios cuando ustedes vayan a la sección de calificaciones y mirar qué pasó con la nota, cómo puedo mejorar. Siempre que aparezca una D, ustedes van a tener la opción de volver a entrar a la evidencia y hacerla de nuevo. Si lo necesitan, pues recuerden repasar lo que vimos en el componente formativo y ahí sí traten de participar nuevamente. Eso sería como para tener ideas sobre lo que vamos a estar viendo aquí en adelante. Acá está la sección de calificaciones, así la van a ver ustedes. Allí van a ver su nota, pues acá es solo un ejemplo, no tiene notas. Y acá va a aparecer la retroalimentación que yo les doy, los comentarios sobre las participaciones que tienen. Pero después que ustedes participen de estas cuatro evidencias y saquen buena calificación en ellas, no van a tener problemas. Como la nota no es un número, no se preocupen por promedios ni nada de eso. El momento en que la evidencia es lo suficientemente buena para aprobar, ustedes van a tener una A. Como el test se evalúa automáticamente, recuerden venir aquí a esta opción y mirar cómo está su nota en la sección de calificaciones. Si de pronto no aprobaron el test, pues repasar, hacerlo nuevamente. En el foro, pues recuerden que pueden participar dando respuesta a lo que ya comentaron y también pueden comentar en participaciones de sus compañeros. Entonces, eso es, así como por ponerlo a manera general, lo que tenemos para esta actividad y lo que tenemos de aquí hasta el cierre de curso.